Muy buenos días, queridos estudiantes, soy el profesor Walter Joseph Villafuerte Palacios y el día de hoy vamos a realizar un temita del curso de matemática, exactamente de quinto grado de primaria. Recuerda que estamos en la semana número 4. Si queremos adentrarnos al tema del día de hoy, debemos de recordar acerca de los números naturales y los números enteros. Recordemos que los números naturales son aquellos números que son positivos, como el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y así sucesivamente. Pero cuando yo te hablo de números enteros, recuerda, están conformados por los números positivos, también por el 0 y también por los números negativos, como cuáles, como el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y así sucesivamente. Para que me entiendas mejor, ¿qué te parece si utilizamos una recta numérica? En esta recta numérica tú puedes observar rápidamente que aquí hemos ubicado el 0. A la derecha del 0 no te olvides que están todos los números positivos, como cuáles, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 y así sucesivamente. Recuerda que todos estos números que están de color azul son los números naturales. Ahora, a la izquierda del 0 vamos a encontrar el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Y así también sucesivamente. A este conjunto de números positivos, el 0 y también los números negativos, lo conocemos como el conjunto de números enteros. Así que eso es lo que tienes que recordar para conocer y entender bien el tema del día de hoy. Plano cartesiano. Recuerda que el plano cartesiano fue creado por el matemático francés René Descartes, la cual en su obra La geometría, publicada en el año de 1637, es donde recién nos hacen una referencia sobre esta figura. Nos dice aquí que llamamos plano cartesiano al diagrama que presenta dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, las cuales se cortan en un punto denominado origen de coordenadas. Profesor, ¿a qué te refieres con todo esto? Mira, como tú puedes observar, acá yo tengo una recta numérica que está de color azul y acá también tengo otra recta numérica que está de color rojo. Ahora tú me dirás, profesor, ¿y por qué René Descartes ubicó así las rectas? Lo que sucede que, como tú ya sabes, todo lo que está a la derecha del 0 es positivo, todo lo que está a la izquierda del 0 es negativo. Y también tú ya sabes, todo lo que va a estar en la parte de arriba del 0 va a ser los números positivos y todo lo que va a estar en la parte de abajo del 0 van a ser los números negativos. Así que ten en cuenta eso. Pero René Descartes justamente en esta obra a cada recta numérica no las denominó de esa manera. Las llamó como eje X y también el eje Y. Aquí justamente está eje X y eje Y. Pero también estos ejes tienen otros nombres característicos. Por ejemplo, al eje X también se le denomina eje de las abscisas y al eje Y también se le denomina eje de las ordenadas. Debemos de tener en cuenta que a la intersección de estas dos rectas se le conoce como origen de coordenadas. Asimismo, recuerda que toda esta zona que está aquí, que parece un cuadrado, se denomina primer cuadrante. Esta de aquí, segundo cuadrante. Esta que está aquí, tercer cuadrante. Y esta zona, cuarto cuadrante. ¿Qué más podemos decir aquí? La finalidad. ¿Cuál será la finalidad del plano cartesiano? Describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Ubicación de un punto en el plano cartesiano. Recuerda que si nosotros queremos ubicar un punto en el plano cartesiano, lo vamos a hacer gracias a una coordenada, también llamado par ordenado. ¿Qué cosa viene a ser esto? Nos dice que es un conjunto de dos elementos que siguen un orden. En este caso, el orden siempre es X, Y. También acá nos dice, si tenemos un punto M de coordenadas 2,4, lo denotamos así. Este quiere decir el punto M está ubicado en 2,4. Pero recuerda que este 2 será el número que le pertenece al eje X.
y este 4 será el número que le pertenece al eje Y. Aquí, como tú puedes observar, tengo mi plano cartesiano. También vamos aquí a ubicar justamente el punto 2,4. Si a ti te están pidiendo ubicar esto, lo único que tú vas a hacer es orientarte en el 0. Pregunta, este 2 tú sabes que es positivo y tú sabes que le pertenece al eje X. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a ir o vas a caminar 2 espacios? Mira, empiezo aquí, camino 1, 2, ahí está. Luego, recuerda que este 4 le pertenece al eje Y, o sea, desde aquí voy a irme 4, pero con respecto al eje Y, o sea, aquí. Entonces subo 1, 2, 3 y 4. Aquí es donde debe estar mi punto M. Y aquí lo vamos a ver. Recuerda que cuando nosotros ubicamos un punto en el plano cartesiano, es importante que tú coloques el punto y también su par ordenado. Así que tenlo en cuenta eso. Siguiente. Acá nos dice ubicar las coordenadas en el plano cartesiano. Acá en total me están dando 4 coordenadas que las voy a ubicar en este plano. Como tú puedes observar acá en el primer punto, el A, dice menos 3,7. Lo que tú vas a hacer para ubicar este punto es orientarte en el 0. Oriéntate en el 0. Aquí está el 0. El menos 3 le pertenece al eje X. Entonces, si dice menos 3, tú no te vas a ir a la derecha, porque a la derecha están los positivos. Yo quiero irme hacia los negativos, porque dice menos 3. Entonces tú avanzas menos 1, menos 2, menos 3. Aquí estarías. Pero el 7 le pertenece al eje Y. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a subir 7 unidades. Profesor, ¿y por qué subimos y no bajamos? Lo que pasa que acá dice 7 positivo. Entonces tú vas a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Aquí es donde debe estar mi punto A, menos 3,7. Siguiente, el punto B. El punto B nos dice que tiene como coordenada menos 4, menos 5. ¿Qué cosa voy a hacer aquí? Nuevamente me oriento en el 0. Ahora, como dice menos 4, me voy a ir hacia la izquierda, porque recuerda que hacia la izquierda están los negativos. Entonces vas hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí está. Ahora, recuerda que este menos 4 es con respecto al eje X. Y el menos 5 es con respecto al eje Y. Como dice menos 5, recuerda que el menos 5 está abajo. Por eso voy a ir 5 espacios, pero hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aquí más o menos estaría mi punto B, que tiene como coordenadas menos 4, menos 5. Siguiente, el punto C, que tiene como coordenadas 6, menos 2. ¿Qué cosa voy a hacer aquí? Sencillo. El 6 recuerda que le pertenece al eje X. Entonces tú vas a avanzar 6 espacios hacia la derecha, porque hacia la derecha del 0 están los números positivos. Nuevamente empiezas en el 0. Avanzas 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Como en el eje Y dice menos 2, entonces yo te pregunto, ¿subimos o bajamos? Ah, profesor, vamos a bajar porque hacia abajo están los negativos. Entonces menos 1, menos 2. Aquí es donde debería estar mi punto C, que es 6, menos 2. Y por último, el punto D tiene como coordenadas 3,0. Profesor, ¿cómo ubico esto? Sencillo. Lo que tú vas a hacer es primero nuevamente ubicarte en el 0. Ahora, recuerda que este 3 le pertenece al eje X. Este es mi eje X. ¿Dónde está el 3? Ah, profe, está acá. Entonces avanzas. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora, recuerda que el 0 le pertenece al eje Y. Yo te pregunto, si dice 0, ¿vas a subir? No, pues. Porque si yo subo sería 1. Entonces, ¿qué hago, profesor? Te quedarías en este mismo lugar. Este sería la coordenada del punto D, que es 3,0. Y también recuerda que el plano cartesiano prácticamente lo vemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, de repente tú habrás jugado Free Fire, Roblox, Fortnite. Entonces ahí tú has podido observar mapas. Y también en esos mapas a veces ubican ciertos lugares. Para ubicar esos lugares se necesita el plano cartesiano. También en los radares. Tú sabes que los aviones tienen radares, para que así se eviten que entre aviones se estrellen. Y para eso se necesita el plano cartesiano. Cada radar tiene un plano cartesiano. También podemos observarlo en los aplicativos como InDrive,
como Google Maps, para ubicar un lugar necesitamos el plano cartesiano. Y también recuerda que el programa GeoGebra también utiliza un plano cartesiano. Practiquemos. Pregunta número 1. Nos dice: Gonzalo ha ubicado 3 puntos en el siguiente plano cartesiano. Con base en el gráfico, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Primer enunciado: el punto verde corresponde al par ordenado 1, menos 4. A ver, lo primero que vamos a hacer aquí en el gráfico para poder identificar las coordenadas del punto verde es colocar los ejes. Tú ya sabes que este es el eje X y este es el eje Y. Asimismo, para encontrar el par ordenado de este punto de color verde voy a tener que prolongar con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Con respecto al eje X, tú puedes observar que este punto verde está ubicado en el número 1. Y con respecto al eje Y, este punto está ubicado en el menos 4. Eso quiere decir que el par ordenado de este punto verde va a ser igual a 1, menos 4. Eso quiere decir que este enunciado es verdadero. Siguiente. El par ordenado 4,2 está representado en el punto rojo. A ver, vamos a ver. Como puedes ver, aquí está el punto rojo. Para encontrar su par ordenado vamos a tener que prolongar. Pero primero no te olvides que vamos a poner el número con respecto al eje X. Y este viene a ser 2. Luego colocamos el número con respecto al eje Y este es el 4. Eso quiere decir que el par ordenado del punto de color rojo es 2,4. Acá viene la pregunta. ¿Será correcto o será lo mismo decir que este par ordenado es 4,2? No, no es lo mismo. Eso quiere decir que este enunciado, ¿qué cosa va a ser? Va a ser falso porque no coinciden los pares ordenados, ¿no? Siguiente. Las coordenadas del punto amarillo son menos 4,3. A ver, recordemos, ¿dónde está el punto amarillo? Aquí está. Para encontrar sus coordenadas, tú ya sabes que vamos a prolongar con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Con respecto al eje X, este punto se ubica en el menos 3 y con respecto al eje Y se ubica en el 4. Eso quiere decir que el par ordenado de este punto va a ser igual a menos 3,4. Yo te pregunto, ¿estas son las coordenadas correctas? ¿Sí o no? No son. Por eso voy a decir que este enunciado va a ser falso, porque no coinciden con las verdaderas coordenadas del punto amarillo. Siguiente, ¿el punto rojo está ubicado en el primer cuadrante? Esta pregunta creo que está súper fácil, mi campeón, porque tú ya sabes que el primer cuadrante es todo este espacio que está aquí, ¿sí o no? Entonces el punto rojo sí está en el primer cuadrante. Eso quiere decir que este enunciado será verdadero. Siguiente, número 5. Las coordenadas del punto amarillo son menos 3,4. A ver, recordemos, como tú ya sabes, ya habíamos encontrado las coordenadas del punto amarillo y sí son menos 3,4, ¿no? Esas son sus coordenadas correctas. Eso quiere decir que este enunciado es verdadero. Pregunta número 2. Nos dice: Paula desea ubicar los puntos H, B y Ñ en el plano cartesiano según las coordenadas que se indican a continuación. El punto H, 3 en el eje de las abscisas, 6 en el eje de las ordenadas. El punto B, menos 5 en el eje de las abscisas, menos 4 en el eje de las ordenadas. El punto Ñ, menos 3 en el eje de las abscisas, 2 en el eje de las ordenadas. Ayuda a Paula a ubicar los puntos en los lugares correspondientes. Esta pregunta está súper sencilla, pero recuerda que siempre tienes que ubicar tus ejes. Tú ya sabes que este es el eje X, también conocido como eje de las abscisas. Recuerda lo que hemos trabajado en el marco teórico, ¿eh? No te vayas a olvidar. Y el eje Y, también conocido como eje de las ordenadas. Ahora sí, vamos a ubicar el punto H. Dice que el punto H está ubicado 3 en el eje de las abscisas. Entonces, tú lo primero que tendrías que hacer es partir del centro, que es el 0, y te vas 3 unidades hacia la derecha. 1, 2 y 3. Luego,
recuerda que te dicen 6 en el eje de las ordenadas. Recuerda que el 6 en el eje de las ordenadas está más arriba. Eso quiere decir que a partir del 3 vamos a tener que subir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí es donde debes de ubicar tu punto H y sus coordenadas van a ser 3,6. Siguiente, punto B. Dice aquí menos 5 en el eje de las abscisas. Tú sabes que aquí está tu 0 y tu punto que te están diciendo aquí en este enunciado es menos 5. Entonces me voy hacia la izquierda. Partimos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Muy bien. Luego también nos dice menos 4 en el eje de las ordenadas. Entonces, como el eje de las ordenadas es este eje que está aquí, entonces lo que yo voy a hacer es primero identificar. Si yo me voy hacia arriba, recuerda que hacia arriba están los números positivos y hacia abajo están los negativos. Como me dice menos 4, entonces me debo de dirigir hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí es donde debe estar mi punto B. Y sus coordenadas van a ser igual a menos 5, menos 4. Siguiente, punto Ñ. Me dice aquí menos 3 en el eje de las abscisas. Como tú observas, este es el punto 0 y dice menos 3, me voy hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3. Y luego dice 2 en el eje de las ordenadas. Eso quiere decir que voy a tener que subir 2 unidades, 1 y 2. Aquí es donde debe estar ubicado mi punto Ñ, de coordenadas menos 3,2. Y con esto terminamos la pregunta número 2, mi campeón. Pregunta número 3. Escriban los elementos del plano cartesiano en los cuadros. Creo, mi campeón, que esta es una de las preguntas más sencillas de todas, porque ya hemos, en este caso, identificado los elementos del plano cartesiano. Recordemos que este punto que está aquí en el centro, que es el punto 0, también se llama origen, punto de origen o también origen de coordenadas. Ten en cuenta eso. Siguiente, recuerda que esta recta que está aquí se le conoce como eje X o también eje de las abscisas. Siguiente, este otro eje que está aquí, recuerda que se le conoce como eje Y, también llamado eje de las ordenadas. Ahora recordarás que todo este espacio que está aquí se le conoce como primer cuadrante. El que está aquí se le conoce como segundo cuadrante, el que va a estar aquí se le conoce como tercer cuadrante y el que va a estar acá se le conoce como cuarto cuadrante. ¿Sí? Listo, pasamos con la pregunta número 4, que nos dice por aquí: con los datos del ejercicio anterior, unan cada elemento con su número correspondiente. Qué sencillo, mi campeón. Nos dice por aquí, eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas está aquí. ¿Qué número le corresponde? El número 3. Siguiente, tercer cuadrante. Al tercer cuadrante, ¿qué número le corresponde? El número 6. Lo relacionamos con el 6. Eje de las abscisas. El eje de las abscisas lo voy a relacionar con el número 2. Listo. Cuarto cuadrante. Lo voy a relacionar con el número 7. No te vayas a olvidar. Primer cuadrante. Lo voy a relacionar con el número 4. Origen, también conocido como origen de coordenadas, lo voy a relacionar con el número 1 y el segundo cuadrante lo vamos a relacionar con el número 5. Y con esto terminamos también la pregunta número 4. Pregunta número 5. Indica en qué cuadrante se ubican los puntos mostrados y el par ordenado que cada uno representa. Como podemos observar, acá tengo 5 puntos. Y recuerda que cada uno de estos puntos tiene un par ordenado y también está en un cuadrante diferente. Lo primero que voy a hacer aquí para dar solución a este problema es identificar mis ejes, el eje X y el eje Y. Asimismo también voy a colocar los cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este de aquí es el cuarto cuadrante. Ahora sí, recordemos, el punto A, recuerda que está en el segundo cuadrante. Y su par ordenado va a ser el siguiente. Para encontrar su par ordenado debes de prolongar, como lo he hecho aquí.
Al prolongar te puedes dar cuenta que este punto con respecto al eje X se ubica en el menos 5 y con respecto al eje Y se ubica en el 3. Quiere decir que su par ordenado va a ser igual a menos 5,3. Siguiente, el punto B. Recuerda que este punto B se encuentra en el segundo cuadrante. Para que encuentres su par ordenado debes de prolongar. Con respecto al eje X se ubica en el menos 2 y con respecto al eje Y se ubica en el 7. Eso significa que su par ordenado va a ser igual a menos 2,7. Siguiente, el punto C. Recuerda que el punto C se encuentra en el tercer cuadrante y para encontrar su par ordenado debo de prolongar. Con respecto al eje X, este punto C se ubica en el menos 4 y con respecto al eje Y se ubica también en el menos 4. Eso quiere decir que su par ordenado es menos 4, menos 4. Siguiente, el punto D. Recuerda que el punto D se encuentra en el primer cuadrante, como lo puedes ver ahí. También debes de identificar que para encontrar su par ordenado debemos de prolongar. Voy a prolongar con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Con respecto al eje X, el punto D se ubica en el número 3 y con respecto al eje Y se ubica en el 4. Entonces voy a decir que su par ordenado es 3,4. Siguiente, el punto E. Recuerda que el punto E se ubica en el cuarto cuadrante. Ahí está. Y para encontrar nuevamente su par ordenado debemos de prolongar. Con respecto al eje X se ubica en el 7 y con respecto al eje Y se ubica en el menos 3. Su par ordenado va a ser igual a 7, menos 3. Pregunta 6. Ubica en el plano la letra que le corresponde a cada uno de los siguientes pares ordenados. Como tú puedes observar, aquí yo tengo el punto A que se ubica en el menos 5, menos 4, el punto B en el 8,6 y el punto C en el menos 3,5. Cada uno de estos puntos lo voy a ubicar en estos cuadros de color blanco. Pero para eso primero voy a identificar mi eje X y mi eje Y. Y si quiero colocar y conocer cuáles son las coordenadas de este punto, voy a tener que prolongar con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Así se me va a hacer mucho más fácil colocar mis coordenadas. Entonces voy a decir que este punto de aquí tiene como coordenadas el menos 5, menos 4. Eso quiere decir que aquí debe de ir el punto A. Siguiente, lo mismo vamos a hacer ahora con este otro punto. Como tú puedes observar, nuevamente vamos a prolongar y voy a decir que las coordenadas de este punto va a ser igual a 8,6. Eso quiere decir que aquí va a ir el punto B. Siguiente, ahora vamos a hacer lo mismo con el tercer punto. Vamos a prolongar con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces voy a decir que las coordenadas de este punto es menos 3,5. Eso quiere decir que este punto es el C. Pregunta número 7. Observen los puntos en el plano cartesiano e indiquen los pares ordenados que representan. Como nosotros podemos observar, acá yo tengo mi plano cartesiano, el cual voy a ubicar mi eje X y mi eje Y. Asimismo, si quiero encontrar las coordenadas de cada punto, nuevamente vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a tener que prolongar. Voy a prolongar con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Este punto A tiene como coordenadas 4,5, nada más. Siguiente, el punto B. También voy a tener que prolongar para encontrar su par ordenado. Con respecto al eje X, el punto B se ubica en el menos 3 y con respecto al eje Y se ubica en el 2. Eso quiere decir que su par ordenado es igual a menos 3,2. Ahora vamos con el punto C. Voy a prolongar y voy a decir que las coordenadas del punto C va a ser igual a, con respecto al eje X se ubica en el menos 7 y con respecto al eje Y se ubica en el menos 4. Entonces sus coordenadas van a ser igual a menos 7, menos 4. Ahora vamos a pasar al punto D. Para encontrar estas coordenadas voy a tener que prolongar.
Entonces voy a decir que las coordenadas del punto D va a ser igual a 2, menos 2, nada más. Y así resolvimos la pregunta número 7. Pregunta número 8. El punto D se ubica en las coordenadas 2,4. Si lo desplazáramos 3 unidades hacia arriba, ¿cuáles serían sus nuevas coordenadas? Represéntalas con un punto en el plano. Como tú puedes observar, este punto D tiene como coordenadas 2,4. Si lo voy a desplazar 3 unidades hacia arriba, simplemente voy a contar 3 espacios. Entonces sería 1, 2 y 3. Eso significa que mi nuevo punto D va a estar ubicado aquí. Y sus nuevas coordenadas, entonces, van a ser 2,7. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la nueva coordenada del punto D es 2,7. Y esa sería la solución de la pregunta número 8. Pregunta número 9. Gonzalo se encuentra detenido en las coordenadas 8,6. Si se desplaza 3 unidades hacia abajo, 4 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia arriba, ¿cuáles son las nuevas coordenadas de la posición de Gonzalo? Aquí justamente está Gonzalo y nos está diciendo que Gonzalo se va a desplazar 3 unidades hacia abajo. Entonces contamos 3 unidades hacia abajo, 1, 2 y 3. Aquí es donde está ahorita Gonzalo, pero después nos dice que se va a desplazar 4 unidades hacia la izquierda. Entonces contamos 4 unidades a la izquierda, 1, 2, 3 y 4. Ahora Gonzalo va a estar aquí, pero por último nos dice que se va a desplazar 2 unidades hacia arriba. Entonces vamos a contar 1 y 2. Aquí es donde ahora está Gonzalo. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de la posición de Gonzalo? A ver, no te olvides que las coordenadas de este punto van a ser igual a 4,5. Listo chicos, eso sería todo por el video del día de hoy. Cuídate bastante y nos vemos en una próxima clase. Adiós.